Hola, soy Franco Félix, autor del libro Lengua Dormida. Un saludo a todos. Yo creo que tiene tres momentos. El primero es mi infancia. Yo creo que la infancia y la imaginación en la infancia creo que es una forma muy sana de escribir, digamos, no materialmente. En este primer momento tengo muchas preguntas sobre mi madre, que mi madre ha ocultado, digamos, su historia personal, su historia de vida, y que para mí siempre fue un misterio. Me tocó el ejercicio de imaginar, ¿no? De imaginar cómo era la vida de mi madre, toda esta vida que ella había decidido bloquear. Ese es, digamos, un primer momento. Un segundo momento es como en 2010, que escribo yo una carta abierta sobre una serie de acontecimientos y de noticias de las que me entero sobre ella y que me hacen darme cuenta del gran peso y el sufrimiento que ella traía a cuestas, ¿no? Y el último momento, que es el más crucial y que es el que ya le da forma al libro, es después de su muerte, ¿no? Después de su muerte tomó la decisión de contar esta historia que ella cayó, esta historia que ocultó para bien de su propia mente, de su propia red cognitiva. Pero me parece que la novela lo que hace es reivindicar un relato que estaba ahí puesto, en el que ella era una especie de femme fatale, mala mujer, ¿no? Y creo que el libro trata de retratar esta otra Ana María, esta otra madre que mucha gente de la ciudad en la que ella escapó no conoció, ¿no? Sí, el silencio como en la música es fundamental, ¿no? En este sentido creo que el libro trata de traducir el silencio de ella, ¿no? Trata de hacer un catálogo de todas estas oquedades, de todos estos vacíos, de toda esta nada que estaba suspendida, digamos, en nuestra historia familiar, ¿no? El vacío acá y el silencio son cruciales, digamos, como una forma de lenguaje y al mismo tiempo protagonistas de la novela, ¿no? Fíjate que en principio creí que la novela podría llamarse Australia, pero eso implicaba dos cosas: que iba a tener que estudiar mucho una cultura que no había visto de primera mano, ¿no? Me parecía muy difícil ir a Australia solo para escribir un libro. No soy de estos escritores con plata que se pueden ir a cualquier lugar, ¿no? Como estos escritores norteamericanos. Pero pues bueno, la otra era imaginarlo, y sentía que iba a ser un poco sintético, ¿no? Pero todo esto viene de una historia de mi infancia en la que mi madre y yo veíamos la televisión y vimos un programa de la naturaleza y apareció un canguro y a ella le pareció un animal muy bello. Y yo le prometí que la llevaría a Australia. Siempre quedó ese recuerdo, ¿no? En su cabeza, como que yo cuando triunfara, no sé en qué, quién sabe, quizá ganándome la lotería o algo, la iba a llevar a Australia. Y ese recuerdo detonó algo importante en la novela, que hay una coincidencia muy particular. Cuando muere mi madre, el mismo día que muere mi madre, en Australia se están quemando unos bosques ahí junto al mar, en Queensland, y justo que mueren un montón de canguros, ¿no? Me pareció que había algo poético y algo muy romántico en esa idea de mi madre se llevó a estos canguros, ¿no? Estos canguros que tanto le gustaban. Pues como la novela se nutre mucho de reflexiones sobre el lenguaje, pues también hice algunos estudios sobre esta lengua de la que dices, que es el Yirbal, ¿no? Que me parece, y le ha parecido a un montón de lingüistas en la historia de la literatura cognitiva, un idioma muy particular, muy singular, que incluso ha derribado teorías lingüísticas que tienen que ver con la forma de concebir el mundo, ¿no? Una forma muy, muy distinta a toda esta noción de que ya existe en el cerebro como una especie de escala en la que se deposita nada más el lenguaje. Bueno, pues este Yirbal parece un lenguaje alienígena, por así decirlo, ¿no? Y creo que funcionaba como para entender esta desconexión entre mi madre y mi forma de ver el mundo y su forma de ver el mundo, y la doté a ella con este lenguaje, ¿no? Que por ahí por momentos la gente piensa que es inventado. Bueno, es un poco inventado porque no lo hablo, ¿no? El Yirbal
son como nociones que pude como aprenderlas, ¿no? Pero es eso, ¿no? Una conexión con el lenguaje, los canguros y su muerte. Sí, fíjate que ahora en el Festival Kilómetro América me sentí muy cómodo porque bastantes escritores seguían hablando del psicoanálisis. Pensé que era el único y me sentía un poco asustado, ¿no? de hablar y utilizar conceptos luego del psicoanálisis, porque que en México luego como que se siente que está rebasado, ¿no? Pero mira que como categoría clínica seguro que habrá mucho que discutir el psicoanálisis, pero como categoría de análisis textual es maravilloso, ¿no? Lo que he hecho durante, pues digamos, mi corta carrera literaria ha sido como entregarme a las investigaciones, ¿no? A veces siento que no puedo yo como escribir un libro sin entregarme a él, ¿no? Sin que la misma investigación del libro forme parte del libro, ¿no? Creo que me han llamado como detective porque yo incluyo la investigación de la propia escritura, ¿no? Y en uno de los libros como que más o menos me catapultó, digamos, en la escena ahí en México, se llama Kafka en traje de baño, y es justo una investigación, son inquietudes que tengo sobre historias familiares, sobre escritores como Kafka, sobre temas pendientes, que ya más o menos se acercaba un poco como toda esta idea de mi madre trabajando en un hospital psiquiátrico, y yo me explico, bueno, con razón estoy medio loco, ¿no? Es justo como que heredé toda esta locura, ¿no? Y son inquietudes que de alguna manera homenajean el trabajo de la investigación, ¿no? Es un libro homenaje, ¿no? A la investigación, pero bueno, los otros 3 libros, Lengua Dormida es el 5º libro, los otros 4 libros tienen una materialidad muy distinta, son muy absurdos y llenos de humor y llenos de personajes muy estrambóticos y tal. En cambio, Lengua Dormida, yo siento que es como un parteaguas. Por un lado, estoy experimentando una nueva forma de narrar, una nueva manera de escribir, pero también siento que es como un compromiso, ¿no? Yo ya me parece como difícil volver a como este otro estilo, y entonces ahí estoy esperando que mueran mis familiares para escribir sobre ellos. No es cierto. Sí, yo creo que la novela sobre todo aborda el tema de cómo amo yo a mi madre, ¿no? Está claro que la forma de amar de mi madre en principio era como abstracta y extraña, ¿no? Y me costó entenderla, ¿no? Volvemos al psicoanálisis, muchos de mis issues, muchos de mis problemas, digamos, mentales, se deben tienen este origen, ¿no? Como esta incomprensión, ¿no? de esta depresión que traía mi madre, este dolor que yo no sabía ni por qué, ¿no? Creo que con el tiempo mi madre va como entendiendo y aceptando esto, y el amor tiene distintas facetas, ¿no? En el caso del libro que yo he publicado, trato de explicar que justo el libro va sobre mi aprendizaje, que es el más fundamental de ser hijo, ¿no? Cómo debe ser un hijo en el caso de nuestra familia, no en el caso de todas las familias. No es un libro tampoco, no es un manual para hijos, ¿no? Pero sí en el caso de mi familia había muchas cosas que quería dejar en claro, muchos silencios y muchas formas de discurrir en esta oquedad, ¿no? Y en este vacío como en la familia que parece que no nos entendemos, pero al final sí nos entendemos. Es un libro que da cuenta de eso, de que sí nos entendemos, ¿no? Y que sí hay un amor ahí muy salvaje a veces, muy extraño, pero amor al fin y al cabo, ¿no? Parece una contradicción, ¿no? Decir que es un libro sobre el silencio en algún sentido es un impasse, ¿no? O sea, debería no haber sido escrito, pues, para hacerle honor, ¿no? a este lenguaje del silencio. Creo que la escritura, pues, en sí misma vuelvo a lo mismo, ¿no? Que es este juego musical, ¿no? De suma de silencios y de sonidos, pues, ¿no? En todo caso, el objeto del libro guarda silencio mientras esté cerrado, ¿no? Y creo que la relación de cómo soy el de las palabras, ¿no? En mi familia soy yo el de las palabras, ¿no? Porque escribo, ¿no? Pero
pero al final sigo siendo igual de callado y tímido y mudo que ellos, ¿no? Creo que hay una diferencia ahí muy vital que luego no se entiende, digamos, fuera de la burbuja del mundo de la escritura, ¿no? Mi familia cree que por ser escritor uno tiene que ser chispeante y tiene que ser como el centro de atención, y en absoluto. Yo cuando me siento en una mesa con mucha gente me callo lo más que puedo, ¿no? Y disfruto que hablen, ¿no? Esa anécdota del libro de cuando está mi hermana que me dice, ve y di unas palabras para despedir a nuestra madre, fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Por supuesto cometí un montón de torpezas, pero bueno, como digo ahí en el libro, lo mejor que pude haber hecho y que pudimos haber hecho todos fue quedarnos callados, ¿no? Como hablar ese mismo idioma de ella. Fíjate que el psicoanálisis dice que el inconsciente se filtra por el arte, por el chiste, por el fallo y por los sueños, ¿no? Y creo que el libro engloba las cuatro, ¿no? Las cuatro formas de escape del inconsciente. En principio, cuando soñaba con ella, de hecho viene ahí en el libro, es casi en plan zombie, ¿no? Como que va saliendo de la tumba y se arrastra. Y conforme fui escribiendo, como que estuve teniendo una conversación con ella, ¿no? Fue de una manera un poco catártico en ese sentido. Como que yo empecé a decirme cosas que yo tenía pendientes conmigo mismo, ¿no? Y al final los sueños se convierten ya en una suerte de paisaje de nuestra familia, ¿no? Paisajes o retratos de nuestra familia, ¿no? Momentos en los que yo he olvidado totalmente que ella está muerta, ¿no? Y despierto con una satisfacción maravillosa, ¿no? En ese sentido el libro creo que me ayudó a terminar una plática, una charla que tenía pendiente con ella, que pues, en el fondo, si uno se pone muy racional, dice, bueno, la plática la tienes contigo mismo, ¿no? Pero mientras me permita seguir, ¿no? Seguir un poco más sin caer en esta depresión, porque luego el duelo pues tiene ese camino, ¿no? Que te puede conducir a la depresión, pero en este caso creo que la escritura me ha salvado de repetir la historia, ¿no? De su historia, ¿no? De tener como ciertos remordimientos, ¿no? Que te pueden carcomer, ¿no? Porque uno siempre va a pensar que pudo hacer más por su madre, ¿no? O por el ser querido que se murió, pero uno tiene que aprender que hay límites fisiológicos, mentales, e incluso uno no puede como destruir su propia vida, ¿no? Tratando de salvar otra, salvo que seas, no sé, un santo, no sé. El cuerpo también es uno de los temas fundamentales del libro, porque no solo estoy retratando la erosión de mi madre, porque pongo en las páginas desde el primer momento en que ella se lastima hasta el momento de su desaparición, ¿no? O al menos de la desaparición de la como una imagen, ¿no? Del cuerpo. El momento en que ella entra en la tierra, pues, ¿no? Y pues planteo ahí cómo su cuerpo se va haciendo más pequeño y cada vez más frágil y tal. Pero también me planteo mi propia posición en el mundo, ¿no? Mi propia corporalidad, ¿no? Los efectos que empieza a tener ya el dolor y el miedo y la desesperación y toda esta vorágine que es convivir con la enfermedad, ¿no? Del otro. En ese sentido, imaginar el cuerpo de mi madre, y tiene mucho que ver también, ¿no? Que hacia el final el cuerpo imaginado es lo que termina salvando todo, ¿no? El cuerpo imaginado es el que nos permite ya como descansar y ponerle punto final a la novela. Claro. Yo fui muy cobarde, creo que lo soy todavía, soy muy cobarde, pero ya no tengo los mismos miedos, ¿no? En mi infancia uno de mis más grandes miedos eran Freddy Krueger, Chucky, Pinhead, Jason, ¿no? Pero contrario a mi madre, eran los personajes que amaba, le encantaban esos. ¿Quién sabe esta obsesión carnicera que tenía mi madre por ver a Jason Borges atravesando a un campista así junto al lago, o a Chucky clavando un cuchillo brilloso en la pierna no sé, como que todas estas películas a ella la hacían desconectarse, ¿no? La hacían desconectarse de su propia historia de terror incluso, ¿no? Creí yo que era fundamental, ¿no? Incluir este imaginario,
porque al mismo tiempo que ella se salvaba, yo me iba convirtiendo en un sujeto más miedoso, ¿no? Porque ponían las películas de ella para olvidar su propia historia de terror y yo pues iba asumiendo otra historia de terror y una historia imaginativa. Pero al final todo eso nutrió mi escritura, ¿no? El miedo, la confusión, toda esta cosa absurda, ¿no? Porque en el fondo son películas absurdas, ¿no? Pero finalmente creo que me tocaba a mí escribir esa otra historia de terror, ¿no? La de mi madre. Incluso hay un capítulo ahí en el que digo, si tienes miedo a las películas de terror, casi diciéndomelo a mí mismo de niño, ¿no? Cambia de canal, ¿no? Porque aquí viene ahora sí lo bueno, ¿no? Y ya es su historia, ¿no? Que tiene que ver con violencia doméstica, no mi padre, pero la familia con la que estuvo antes, digamos, de la que huyó mi madre, la orilló a escapar, a irse al desierto de Sonora. Y yo pienso, ¿qué hacías en el desierto, Ana María? ¿Qué hacías en el desierto? Pues bueno, supongo que expiar culpas, porque llegar a 50 grados, irte a vivir a una ciudad que es más bien como una plancha de concreto, para ella era un poco como expiar sus culpas, ¿no? De los 40 años que estuvo ahí, yo la recuerdo a mi madre sufriendo todo el tiempo el calor y sudando. ¿Qué pasó, madre? ¿Por qué te fuiste allá? Y en el fondo digo, quizá estaba pagando algo, ¿no? Pero creo que no debía pagar nada, al contrario. Sobre todo ahora con las nuevas estas escrituras de la disidencia materna, creo que ha quedado claro que la maternidad no es una obligación, ¿no? Y que la maternidad son un montón de maternidades, ¿no? Que hay un montón de formas de amar a los hijos o no amarlos, ¿no? Pero creo que al final, digo, la novela no tiene nada que ver con el tema, pero podría ser ella un personaje de esta escritura, ¿no? Y eso a mí me parece muy valiente y fenomenal, ¿no? Haber tenido una madre tan, como decimos en México, con los bien puestos, ¿no?